Hay una regla no escrita en los palacios que pesa más que cualquier corona. El papel recuerda lo que las personas intentan olvidar, y la sangre, cuando se cuestiona, lo contamina todo. Por eso, cuando el príncipe Guillermo abrió aquel archivo que nunca debió estar donde estaba, no encontró un simple error administrativo ni una nota fuera de lugar. Lo que encontró fue algo mucho más peligroso: la posibilidad de que 1000 años de legitimidad descansaran sobre una verdad incompleta. Y cuando hablamos de monarquías, una verdad incompleta es casi peor que una mentira abierta. Aquella mañana, Londres parecía contener la respiración. No había ruido, no había prisa, solo ese silencio espeso que precede a las grandes catástrofes históricas. En los archivos reales, donde el tiempo huele a cuero viejo y a polvo noble, Guillermo no estaba jugando a detective, estaba cumpliendo una tarea aburrida, casi mecánica, de esas que se delegan al heredero como ejercicio de disciplina: revisar, confirmar, ordenar, nada más. Pero el destino, que tiene un sentido del humor cruel con los reyes, decidió otra cosa. Entre volúmenes amarillentos y registros impocables, apareció un expediente que no pertenecía a ese mundo. Demasiado blanco, demasiado reciente, demasiado limpio. Un cuerpo extraño en un organismo que se alimenta de siglos. En la etiqueta, 2 nombres que ya eran pólvora mediática: Archie y Lilibet Mountbatten Windsor. Y en ese instante, aunque no lo sabía, Guillermo había cruzado una línea invisible. Porque una vez que ves una grieta en una pared sagrada, ya no puedes fingir que no existe. No había una confesión directa, ningún documento gritándole traición en la cara. Lo que había era peor: silencios, ausencias, espacios en blanco donde deberían existir sellos reales, firmas que no coincidían con los médicos de la Casa Real, retrasos inexplicables. Para cualquiera, detalles menores; para el futuro rey, alarmas ensordecedoras. Porque la monarquía no funciona con intuiciones modernas, funciona con protocolos diseñados precisamente para evitar dudas. Y la duda, una vez sembrada, no se puede desarraigar. Cuando Guillermo se encerró en su despacho en Kensington, ya no era un príncipe curioso, era un cirujano dispuesto a abrir el cuerpo de la institución para encontrar la infección. Página tras página, el patrón se repetía. En el expediente de Archie faltaba lo que la ley considera sagrado: la confirmación médica del nacimiento del cuerpo de la madre bajo supervisión real. No es un capricho antiguo, es un blindaje constitucional. Y allí no había nada, solo referencias a un hospital privado y un retraso de días que para un heredero en la línea de sucesión no tiene justificación. Y entonces todo empezó a encajar de una forma incómoda. La obsesión por la privacidad, las concesiones extraordinarias, el deseo constante de romper protocolos por el bien emocional. De pronto, esa narrativa romántica empezó a parecer algo más calculado. No protección, sino aislamiento; no intimidad, sino sombra. Y en una institución que vive de la luz pública controlada, las sombras son veneno. El expediente de Lilibet no alivió nada. Al contrario, nacida fuera del Reino Unido, sin supervisión soberana, sin verificación directa, sostenida únicamente por una copia de un certificado extranjero, legalmente frágil, constitucionalmente explosivo. Guillermo no sintió tristeza, sintió rabia, no contra su hermano, sino contra la vulnerabilidad del sistema que había jurado proteger. Porque si esto salía mal, no sería un escándalo de tabloide, sería una crisis de Estado. La llamada a California fue el punto de no retorno. Guillermo no llamó como hermano, llamó como heredero. Frío, directo, sin rodeos. Enumeró los vacíos, las inconsistencias, las preguntas que exigían respuestas. Del otro lado, el silencio primero, luego la defensa automática. Privacidad, seguridad, prensa hostil, palabras gastadas que esta vez sonaban huecas. Y cuando apareció la mención al equipo legal, todo se rompió. Porque eso no es diálogo, eso es guerra. En ese momento, Guillermo entendió algo que ya no podía negar. Esto había dejado de ser un asunto familiar.
era un conflicto institucional, y Meghan no estaba dispuesta a ceder ni un centímetro. El teléfono colgó, pero la batalla apenas comenzaba. Al día siguiente, lejos de cámaras y discursos, se reunió un pequeño grupo en Clarence House, no asesores comunes, sino guardianes de la ley no escrita, hombres que saben que una firma ausente puede derribar gobiernos. Los documentos hablaron solos. Las inconsistencias ya no eran sospechas, eran hechos. Y bajo la ley de sucesión, esos hechos no se negocian. La palabra sustitución flotó en el aire como un fantasma antiguo, recordándole a todos por qué esas reglas existen. Guillermo no dudó más. La indulgencia se acabó. Lo que venía no era una llamada amable, sino un movimiento de poder, porque la monarquía no grita cuando está en peligro, susurra, y esos susurros mueven estructuras enteras. Mientras caminaba por Buckingham, rodeado de retratos de reyes que vivieron y murieron por la certeza de su linaje, la pregunta era insoportable. ¿Cómo permitir una sola sombra de duda? ¿Cómo mirar a George sabiendo que el trono podría estar contaminado por una verdad a medias? La negativa a cooperar ya no parecía protección materna, sino miedo a abrir una caja que nadie quiere mirar por dentro. Y aquí es donde esto deja de ser una historia fría y se vuelve humana, porque el rostro que perseguía a Guillermo no era el de Meghan, era el de Harry, el niño que caminó detrás del octavo de Diana, el hermano que juró proteger. ¿Era cómplice o víctima? ¿Arquitecto o peón? Esa duda dolía más que cualquier vacío legal. Catherine fue la voz que cortó la niebla, no con discursos, sino con una frase simple y devastadora. No estás destruyendo a tu hermano, estás protegiendo a tus hijos. Y ahí se acabó el debate interno, porque un heredero no puede vivir del pasado, vive del futuro. La elección fue brutal. Sangre o trono, hermandad o deber, amor o verdad. Y la monarquía, para sobrevivir, siempre exige el sacrificio más caro. Guillermo eligió la verdad, no porque fuera fácil, sino porque era inevitable. La corona no espera, y cuando no eliges, otros lo hacen por ti. Esa noche, mientras Londres dormía ajena a la tormenta, el príncipe dejó de existir un poco, y en ese silencio incómodo comenzó a nacer el rey. Ahora dime tú, si la legitimidad se pone en duda, ¿hasta dónde debería llegar la corona para protegerse? ¿Hay verdades que es mejor no destapar o el silencio siempre termina siendo más destructivo? Déjalo en los comentarios, dale like si este tipo de historias te atrapan y suscríbete, porque esto, créeme, no termina aquí.